Hola, 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 ¿qué tal? Hola, hola. Este sí. Hola, hola, hola. Este sí está entrando. Buenos días, Alberto. Hola, buenos días. ¿Este es el partido más importante de los que ha afrontado el Recre hasta ahora? Por la entidad del rival, por muchas situaciones. Bueno, a nivel de importancia, más que de importancia, yo creo que es un partido que para nosotros llega en un muy buen momento por todo lo que se puede conseguir ganando. Nosotros lo catalogamos como una gran oportunidad para seguir afianzando a nivel de puntos, a nivel de posición, en la clasificación, a nivel de reforzar todo el proceso, todo lo que estamos haciendo. Por lo tanto, yo lo catalogo de una gran oportunidad para seguir avanzando. Buenos días, Alberto. Hola, buenos días. No sé en qué situación está a día de hoy, aunque todavía no habéis entrenado, Peter, y si se confirma que de nuevo sería baja, sería un contratiempo importante, no solo para el equipo, sino para este partido concretamente. Bueno, Peter está arrastrando una lesión que de momento no avanza con toda la rapidez que esperamos. Pero bueno, lo importante es proteger al jugador y no hacer ninguna imprudencia porque esto es muy largo y Peter tiene que cuidarse y queda mucha liga. Y lo importante es que si tiene que jugar, pues que juegue al 100% de garantías. Ayer tenía la oportunidad de hablar con Jesús Galván, con el entrenador del Gerena, y no escondía que una de las intenciones el próximo domingo es intentar tener la pelota, intentar quitarle el balón al Recre. Da la sensación de que se cruzan en principio dos equipos que quieren tener el balón. ¿Puede estar ahí la clave o quizá va a estar por otro sitio? Bien, como la clasificación dice, también es normal. Ellos son el líder, tienen que defender su liderato. Si lo quieren hacer a través de la posesión y de dominar el partido, pues tendrán enfrente un rival que querrá coger el balón y dominarles también. Por lo tanto, yo creo que va a ser un partido de tú a tú, un partido muy bonito, muy interesante, de los que yo creo que a todos nos gusta que llegue y eso yo creo que nos va a hacer mejores y nos va a exigir el máximo para ganar a Gerena. ¿Cómo está el césped? Lo digo porque si se cruzan dos equipos que quieren tener la pelota y el césped está bien, pues igual pueden desarrollar el plan de partido, pero igual si no está bien, ya uno sabe que a lo mejor ese plan de partido no es el más adecuado y ahí vosotros tendréis una ventaja, ¿no? El césped está avanzando positivamente, eso nos alegra mucho también, pero en general yo creo que siempre es bueno que la superficie donde vayas a jugar esté en buenas condiciones y más allá de eso nosotros no nos vamos a centrar en cómo pueda estar, vamos a adaptarnos lo antes posible a lo que nos encontremos, pero ya te digo que está avanzando positivamente. Hablabas, Alberto, de que puede ser un partido bonito, un partido de tú a tú, supuestamente de un ritmo alto. ¿Crees que eso te beneficia más a su equipo o al rival? El hecho de que sea un intercambio de golpes. Nosotros nos vamos a encontrar con, quizás 5 o 6 partidos de este tipo con equipos que nos quieran jugar de tú a tú y tenemos que saber gestionarlos, tenemos que ser persistentes en lo que queremos hacer. Nos tenemos que adaptar a todo lo que venga, ¿no? Al igual que siempre os digo cuando vamos afuera con rivales que quizás tienen otros planes de partido, pues saber cómo hacerles daño. Nosotros sabemos que tenemos una exigencia importante en este partido, como todos los demás, ¿eh? Nuestra exigencia siempre es ganar. Y bueno, estamos estudiando cómo hacerle daño al Gerena, ya nos enfrentamos a ellos en pretemporada, ellos han cambiado mucho, también tienen un ritmo físico diferente, nosotros también, pero lo recibimos con mucha ilusión el partido, con mucha confianza, con mucha fuerza y también en un momento en el que incluso estamos mejor.
Alberto, si uno repasa las alineaciones y las propuestas de partidos anteriores hasta ahora, hemos visto diferencias importantes según el encuentro en cuanto a hombres, incluso en cuanto a posiciones. No sé si en algún momento también, fijándose mucho en neutralizar las virtudes del rival, en este partido el Recre se fija más en neutralizar las cosas que hace bien el Gerena, o se va a fijar más en eso, o se va a fijar más en sí mismo. Bueno, en realidad nos fijamos en todo, ¿eh? Lo único que sí que es verdad que nuestro modelo de juego cada vez se está asentando más, cada vez nos sentimos más seguros en él y en este proceso, mientras se está asentando todos los mecanismos, automatismos, a nivel defensivo, ofensivo, sí que es verdad que en algún momento tenemos que aprovecharnos de que si vemos una debilidad muy acusada en el rival, que nos puede también dar ventaja y equilibrar quizás ese momento en el que aún no estamos al 100%, pues sí que le damos más importancia. En este caso yo creo que llegamos muy bien sobre qué es lo que tenemos que hacer nosotros mismos y cada vez creo que vamos a tener mucha más confianza en lo que hacemos nosotros, aunque el rival pues nos quiera contrarrestar con un juego o un plan de partido diferente. Reconocía uno de los jugadores, Ismael, el otro día, que en los dos partidos anteriores había costado amarrar el resultado cuando se os había puesto el partido de cara. Es clave que en esos pequeños partidos que hay dentro de un encuentro, cuando se te pone a favor, intentar finiquitar, digamos, el resultado si lo tienes a favor para evitar, bueno, lo del otro día, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, pero es que ese es nuestro plan. Otra cosa es que el segundo gol no llegue a pesar de generar esas ocasiones o que llegue más tarde de lo esperado. Y ese mientras tanto, claro, ese mientras tanto es peligroso, hay que estar ordenado, hay que tener esa paciencia para que cuando llegue esa ocasión saber que tenemos que finiquitarla, pero nuestro plan de partido siempre es que si nosotros nos ponemos por delante, ir a por el segundo gol. Siempre ha sido así. Las circunstancias a veces, por muchas razones, quizás hay tres jugadores que tienen un cansancio en ese momento, una pequeña pájara que hace que te lleve el rival un poco atrás y parece que estás dominado y que no quieres ir a por el segundo gol, pero no, más allá de eso no es así. Nosotros siempre, desde pretemporada, hemos demostrado que después del primer gol siempre vamos a por el segundo y vamos a por el tercero si puede ser. Alberto, en los dos últimos partidos ha habido algún trance, la segunda parte en Conil, también hubo un trance en Lebrija, que parece, llamémoslo como una desconexión en la que el Recre a lo mejor no estuvo haciendo todo lo que debería hacer. Ante un equipo como el Gerena eso puede costar más caro, ¿no? Bueno, también es verdad que el escenario es totalmente diferente, me refiero a nivel de dimensiones, de superficie. Yo creo que estamos trabajando, como os dije, y analizando esas fases de los partidos, que en el cual a mí no me ha gustado quizás el posicionamiento o quizás la actitud a una cosa tan importante para mí como es la presión tras pérdida, la presión alta. Sé que es difícil, la exigencia es muy alta para mantener tanto tiempo, ¿no? Y sobre todo un equipo como el Gerena que puede mover muy bien el balón. Pero es nuestra identidad. Nosotros estamos trabajando para alargar esas fases y que esos momentos, como tú dices, que parece que hay una pequeña desconexión, muchas veces viene de que, bueno, no estoy tan cerca del rival para presionarle, ya salta un jugador donde no tiene que saltar, hay un poco de desorganización, pero todo eso es parte de este proceso que nosotros estamos intentando estirar para que esos buenos momentos, como la primera parte del Conil, pues ya no sean 30, 35 minutos, tienen que ser, pues bueno, vamos a llegar a 70, 75. Eso quiere decir que si en 30 minutos generamos 5 ocasiones, pues habremos generado 10. Y ahí hay que realmente finalizar y marcar goles. Me imagino que este es uno de los partidos, aunque queda evidentemente mucha liga, donde quizás haya que gestionar un poquito esa presión añadida que pueda tener el jugador por el hecho de medirse a un rival directo que ahora mismo está por delante, el hecho de jugar en casa, con la afición, de evitar un tropiezo que, bueno, no es definitivo, porque queda mucho, pero sí acusaría algo, ¿no? Pero es que nosotros estamos aquí para estos partidos. Es que nosotros tenemos, la palabra es exigencia.
Nosotros tenemos la exigencia de ganar todos los partidos. Y nosotros lo catalogamos como oportunidad. Es una oportunidad por muchos factores. La primera de todas, pues porque podemos regalarle a la afición una nueva victoria aquí. Eso nos motiva muchísimo. La segunda, pues porque podemos asaltar el liderato. Eso es una gran motivación. La tercera, pues porque tenemos un partido menos y encima ese partido menos es contra el Jerez. O sea, seguimos dependiendo de nosotros. Porque tenemos unos grandes números, porque si ganamos podemos tener aún mejores números. Todo apunta a que esto es una gran oportunidad. No creo que debamos centrar la energía en el easy o no, es que no estamos donde teníamos que estar. Yo creo que ahora es una gran oportunidad para seguir creciendo y solo pensar en la victoria. Alberto, en principio parece que los dos equipos van a querer tener el balón, ser dominadores. Puede darse un escenario en el que el Recre no sea capaz de tener la pelota, que el Gerena le gane esa partida. ¿Se podría sentir cómodo el Recre jugando en casa y permitiendo que tenga la iniciativa el rival y aún así afrontar el partido? Hombre, nosotros asumimos que viene el líder. No está de casualidad, sabe jugar, tiene grandes jugadores, tienen un proyecto muy importante también a nivel presupuestario y a nivel de jugadores, donde saben jugar muy bien a fútbol, los números también lo dicen así, y nosotros lo que debemos tener en el momento que nos sintamos dominados, debemos estar organizados y debemos trabajar juntos para recuperar el balón, para que ellos no nos hagan daño y también que ellos tengan el temor de que si nosotros robamos el balón podemos hacerle mucho daño a tantos metros a las espaldas. Hemos de adaptarnos a todo lo que ocurra con organización, con paciencia y muy centrados en todo lo que ocurre. En esa intención de dominar y de tener la pelota y de llegar arriba, la semana pasada sorprendiste con ese 11 en el que no había delantero, bueno, había un falso delantero, había una serie de novedades y salió muy bien, sobre todo en esa primera media hora. No sé si era un plan puntual para un momento determinado que igual incluso te sorprendió para bien y que de pronto puede convertirse en algo más, o si simplemente se queda ahí y esta semana se puede volver a un plan. No digo que me vayas a decir lo que vas a hacer, ¿no? Pero no sé hasta qué punto lo de la semana pasada se puede convertir en algo habitual. No, bien, como te dije, nosotros vimos muy claro que ellos tenían una gran debilidad a nivel, como comenté, los dos centrales son centrales que con una formación defensiva muy clara de 9 de referencia y lo vimos muy claro que teníamos una gran ventaja, sabiendo que Cristian Terán ya había jugado bastantes veces de 9, donde las puertas se iban a abrir 2, 3 veces y que ellos no iban a referenciar ni alturas ni distancias. Yo creo que en ese caso sí te digo que fue un plan mucho más concreto y mucho más específico para ese partido, donde nosotros en la primera parte como mínimo teníamos que habernos ido con 0-2. En un partido como el del domingo viene un equipo de un potencial alto, partido igualado, se espera. Eso de que vaya a haber 9.000 personas en la grada, que yo creo que también van a venir, ellos mismos van a venir con una motivación especial por lo que supone el partido. Creo que es un partido que sabe a superior categoría por todo lo que trae, ¿no? Sí, ojalá vengan 20.000. Estos son los momentos de afición, jugadores, club. Este es uno de los momentos de apoyar. Fuimos a Conil y los 300 que había del Conil no dejaban de apoyar, de ayudar al equipo, de presionar al Linier para que pitara penalti. Esto es lo que hemos de hacer ahora, comunión, que aquí se note que están 20.000 recreativistas en el campo, deseando la victoria, ayudando al equipo en este duro camino que tenemos, donde todos sabemos que estamos donde no queríamos estar y que todos debemos salir. Pues este es uno de los momentos donde desde el minuto 1 hasta el minuto 100 hemos de hacer comunión, hemos de ir todos a una, animando al equipo, fuertes para conseguir esta victoria que todos necesitamos y que nos daría tanta recompensa. Gracias.